Estamos grabando. ¿Aló? Sí, sí. ¿Puedo hablar a alguien para ver si yo también los escucho a ustedes? Por si acaso. Comienza, Bueno, hoy empezamos, hoy toca hablar sobre cirugía y COVID, ¿no? Hablar sobre finalidades y, bueno, las recomendaciones de las asociaciones que están dando. Entonces empezamos la siguiente exposición con este artículo denominado, pues, características clínicas y resultados en pacientes sometidos a cirugía en el periodo de incubación de la infección por COVID-19, ¿no? Vemos que este es un estudio multicéntrico retrospectivo realizado en 4 hospitales distintos de China, en el que se sometieron una muestra de 34 pacientes. Y bueno, estos pacientes fueron ingresados en el periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 5 de febrero de 2020, ¿no? Todos los pacientes presentaron síntomas después de la cirugía, no antes, ¿no? Y todos fueron diagnosticados de COVID con el RT-PCR después de la cirugía, ¿no? El fin de seguimiento de estos pacientes fue el 10 de marzo de 2020. Y bueno, y en la tabla del costado se mencionan las cirugías electivas a las que fueron sometidos estos pacientes y cirugías de emergencia también, ¿no? Vemos de que algunas corresponden a cirugías que se realizan en nuestro hospital, por ejemplo, ¿no? La apendicectomía laparoscópica. Vemos diferentes áreas en cuestión, como cirugías de traumatología, cirugía de tórax cardiovascular, cirugías oncológicas, ¿no? Un momento que no puedo ver. En el presente estudio vemos de que la edad de los pacientes osciló fueron de 21 a 84 años, con una edad media de 55 años, ¿no? De los 34 pacientes fueron 20 mujeres, 20 también de estos presentaron alguna comorbilidad y la de mayor incidencia fue la hipertensión. Como vemos en la tablita también, que vemos que la hipertensión fue una de las principales comorbilidades en los pacientes que ingresaron a UCI, ¿no? La mayoría de cirugías fueron de nivel 2 o de nivel 3, ¿no? Los principales síntomas asociados en estos pacientes fueron la fiebre, fatiga, tos seca, disnea y otras que se mencionan ahí, ¿no? Tenemos también otros datos importantes en esta tabla, que los síntomas, los primeros síntomas después de la cirugía aparecieron con un promedio de más o menos 2 días, ¿no? Y que la aparición de disnea después del primer síntoma tuvo una media de 3.5 días. Todos los pacientes en el estudio presentaron alteraciones en la tomografía de tórax, ¿no? Ahora, con respecto al tiempo quirúrgico, vemos en la tabla de que el tiempo medio fue de 178 minutos, pero observamos que en los pacientes que requirieron UCI fue mayor con respecto a los que no requirieron UCI. Acá el estudio muestra una línea de tiempo de la evolución del comportamiento de los pacientes desde la admisión hasta el fallecimiento, ¿no? Vemos de que el periodo de admisión a la cirugía fue en un tiempo medio de 2.5 días, lo cual pues se evidencia un periodo corto de tiempo que encajaría dentro del periodo de incubación en estos casos, ¿no? Que es promediar 5 días. Y que desde la admisión, desde la cirugía a la aparición del primer síntoma, también comprende un periodo de 2.5 días, ¿no? Haciendo una totalidad de la admisión a la primera cirugía de 5 días, que es el tiempo esperable de incubación en esta infección. Bueno, con respecto al primer síntoma, Con respecto al primer síntoma, se presentó en más o menos a los 2.5 días de la cirugía, como había mencionado, y el tiempo que transcurrió desde la aparición del primer síntoma a la disnea fue de más o menos 3.5 días. Los pacientes que incurrieron con disnea en este estudio fueron 15, que hacían un aproximado del 44%. 44% que cursa con disnea y que requirió UCI.
¿no? Acá tenemos que ver que hay este periodo de tiempo de 3.5 con respecto a otros estudios en los que se evaluaron pacientes COVID positivos o hospitalizados que no requirieron cirugía. Fue un promedio de 5 o de 8 días en estos estudios. Vemos que acá fue más o menos 3.5 días, lo que indica de que la aparición de estos síntomas fue un periodo mucho más corto. Ahora, la disnea en estos pacientes posoperados equivalen que se presentó en 15 pacientes que equivalen al 44%, también es un porcentaje alto cuando se compara a estos pacientes con los pacientes que presentaron disnea y que no fueron sometidos a cirugía, que también eran COVID positivos, ¿no? Que en otros estudios fue 26%, ¿no? Ahora, el 32% de estos pacientes desarrollaron un síndrome respiratorio agudo y 7 de los pacientes, equivalen a un 21% en este estudio, presentaron, fallecieron, ¿no? Lo que hace una letalidad del 7%, la cual también es muy alta con respecto cuando se comparan estos tipos de pacientes que no fueron sometidos a cirugía, ¿no? Ahora, otro dato acá importante es el tiempo que ocurre entre la aparición del primer síntoma al fallecimiento de estos pacientes es de aproximadamente 6.5 días, el cual también es muy corto con respecto a la comparación de los pacientes que fallecieron, que fueron COVID positivos y que no fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos, ¿no? En este caso osciló en un promedio de 10.5 días. Entonces, este estudio nos muestra pues, de que los pacientes con síntomas de COVID-19 se manifiestan de manera más precoz tras la cirugía, ¿no? Frank, si me permites, ¿podrías hablar un poco de cuál fue el diseño del estudio? ¿Cuál fue el criterio para meter a esos pacientes al estudio? Buscaron con una mayor edad, Doctor Frank, mayor tasa de comorbilidad, mayor tiempo quirúrgico y fueron sometidos a una cirugía más compleja. Doctor Frank. Otro dato importante es la disnea, que apareció de manera más precoz en los pacientes que requirieron UCI, ¿no? Y la letalidad de estos pacientes fue un 20% con respecto al 2.3% en comparación con pacientes COVID que no fueron sometidos a cirugía, ¿no? Por lo tanto, la cirugía puede acelerar y exacerbar la progresión de la enfermedad COVID-19, según este artículo, ¿no? Encontró también otro estudio. ¿Me escuchas? Sí, ahorita Doc, ¿Me escuchan? sí, doctor Frank, el doctor Felipe le quiere hacer una pregunta. Sí, doctor Felipe, ¿le está escuchando? ¿Aló? Le quieren hacer unas preguntas, Doc. Dígame. ¿Está escuchando? Sí, un toque. Hola, ¿me escuchan? Sí, Doc, sí lo escuchan. Ya, Frank, en el primer estudio, no sé si no has mencionado o si podrías mencionar cuál es el diseño del estudio, cuál es el criterio para seleccionar esos pacientes. Ya, los pacientes, el diseño del estudio es un estudio retrospectivo, multicéntrico porque fue hecho en 4 hospitales en China, ¿no? Que están mencionados ahí en la diapositiva. Y bueno, el estudio se comprendió de pacientes que habían sido directamente expuestos en Wuhan, ¿no? Que no tenían síntomas al ingreso a la admisión hospitalaria, ¿no? Y de los 37 pacientes que cumplían estos requerimientos, 4 fueron sacados del estudio porque el postoperatorio inmediato tuvieron visitas, ¿no? Entonces no se podía determinar si la infección había sido de repente en el día de la visita. Entonces se los determinó. Ninguno de estos pacientes
a ninguno de estos pacientes se le realizó el RT-PCR previo al ingreso a la cirugía, ¿no? Todos tuvieron un PCR después de la cirugía. O sea, aparentemente el contagio fue comunitario. Así es, porque estuvieron directamente expuestos en el foco de máxima incidencia de brote, ¿no? Ya, correcto. Esa es la pregunta que quería hacer. ¿Puedo proseguir? Sí, sí. Sí, Ya, bueno. Entonces, veré que esta pantallita de las caras me... ¿Cómo sepa dividir esta? Ya. Entonces, este otro estudio titulado, pues, brote COVID-19 y práctica quirúrgica, una fatalidad inesperada en el periodo preoperatorio, en el que se incluyen solamente 4 pacientes, ¿no? Una paciente de 75 años. Este fue un estudio que se realizó en Irán, ¿no? En el mes de febrero de este año. La primera paciente, una femenina de 75 años, ¿no? Que fue sometida a una reparación de hernia disfuncional con una fecha de cirugía del 9 de febrero y aparición de síntomas 18 días después, ¿no? Los síntomas fueron fiebre, tos y disnea, ¿no? Acá en el dato de la tomografía no está en el cuadro, porque lo jalé directamente del estudio, pero todos los pacientes, excepto el último, mostraron alteraciones en la tomografía de tórax, ¿no? Opacidades bilaterales o opacidades en vidrio admerilado, ¿no? Esta primera paciente fue RT-PCR positivo, que también fue después de la cirugía, ¿no? Y bueno, cursó el 28 con elevación de dímero D, y en el hospital cursó con síndrome de distrés respiratorio y falla multitrágica, ¿no? Falleciendo el 1 de marzo. En el segundo caso, paciente varón de 81 años, sometido a colestectomía con fecha el 8 de febrero, 14 días después, inicia con dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos, 2 días posterior a eso, fiebre, disnea y diarrea, también con alteraciones en la tomografía, y bueno, este paciente dio negativo para RT-PCR. Cursó con alteraciones en la placa, linfopenia, elevación de troponinas, ¿no? Este paciente hizo síndrome de respiratorio, sepsis y injuria cardíaca aguda, falleciendo el 4 de marzo. Tercer paciente, un paciente colectomizado, una paciente colectomizada y con histerectomía, con fecha el 24 de febrero y que aparecen los síntomas a los 2 días postoperatorio, ¿no? Inicia con fiebre y disnea. También presenta alteraciones en la tomografía de tórax, es RT-PCR positivo, y bueno, cursa con alteraciones también en los exámenes de analítica sanguínea. Estos síntomas se resolvieron en el postoperatorio 5 y la paciente fue dada de alta ligada, ¿no? El otro paciente es un paciente de 44 años masculino que iba a ser sometido a un bypass gástrico con fecha el 22 de febrero, pero un día antes ingresa al hospital porque presenta un síndrome de distrés respiratorio y fallece el día 21, ¿no? Bueno, según este estudio, el autor concluye que el COVID-19 puede completar el curso preoperatorio con un desafío diagnóstico y una alta tasa de mortalidad potencial. El riesgo de procedimientos quirúrgicos selectivos puede ser mayor que el beneficio, y bueno, actualmente es necesario un alto índice de sospecha de COVID-19 para hacer un diagnóstico correcto y tomar las medidas correctas para tratar al paciente y prevenir la propagación del virus. Entonces, con respecto a esto, es que se han empezado a hacer ciertas recomendaciones en el manejo de pacientes quirúrgicos, si operar cirugías selectivas o no, o cuándo hacerlo, y ver qué cirugía realmente de emergencia deben operarse también. Bueno, en este artículo, cirugía en pacientes COVID, criterios operacionales, en vista de cirugía de emergencias, también con fecha reciente de este año. Lo
lo que resume en sí, con lo que y luego voy a explicar un poco más, es de que los pacientes conocidos o con sospecha de COVID que requieran cirugía deben ser tratados como COVID positivos hasta que se demuestre lo contrario. No, se debe posponer las cirugías de pacientes sospechosos hasta la confirmación de una eliminación de la pandemia. De no poder hacerse esto y sea necesaria la cirugía, se debe contar con el personal mínimo necesario para resolver el problema, ¿no? Tanto operadores del área quirúrgica como los que van a estar en sí en el área de quirófano, ¿no? El personal debe estar capacitado en la colocación y retiro del equipo de protección, así como en el descarte de los mismos, ¿no? El paciente quirúrgico en tránsito no debe detenerse en ningún otro lugar que no sea el asignado en el área quirúrgica a este tipo de pacientes, ¿no? Que debe estar debidamente señalizado. De no ser necesaria intubación, el paciente debe permanecer con mascarilla durante todo el procedimiento. Bueno, otra más acá, y acá en este cuadrito creo que está un poquito más claro. Acá vemos que hay procesos, ¿no? La transferencia del paciente, la entrada al área de cirugía destinada para los pacientes COVID, la preparación del quirófano, la fase de anestesia, el intraoperatorio en sí mismo y la recuperación del paciente. Entonces tenemos que en todos los diferentes procesos el personal debe estar debidamente colocado su equipo de protección, ¿no? Y que se deben asignar un personal por cada paciente que va a ser movilizado, ¿no? O sea, paciente del área de la zona de espera para cirugía al quirófano debe ser el mismo que lo lleva y que lo va a recoger y lo va a llevar a la zona de destino. Eso es lo que dice la guía. Ahora, una vez que el paciente ingresa a sala de operaciones, ya no debe haber movilización fuera de sala para evitar para evitar la contaminación, ¿no? Con respecto a las rutas, lo había mencionado, lo que exigen es de que deben ser rutas previamente fijadas, que deben de ser la distancia más corta posible entre la sala de espera y el quirófano, ¿no? Que estén alejadas del público o de otros pacientes, no COVID, o que se sospecha. Y bueno, y los espacios por los que estos pacientes se transporten deben ser adecuadamente disputados, ¿no? Por ejemplo, los ascensores, o en el caso de algún paciente sangre o vomite, dentro de la estancia de espera a quirófano. Ahora, como ya he mencionado, también se debe contar con un sitio de espera específico para este tipo de pacientes, ¿no? Con respecto al material a usar en el manejo de estos pacientes, menciona que debe ser, bueno, obviamente pues se debe cambiar todo el equipo en cada procedimiento. Debe estar colocado en cesta de metal o en carretillas especialmente dispuestas para este tipo de manejo de dispositivos, para el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Deben estar descubiertas solamente lo necesario que se va a usar. Y debe evitarse la transferencia de objetos, ¿no? Lo apartado con respecto al material es de que se debe disponer del material necesario para resolver el problema quirúrgico y ya no es admisible que estén, por ejemplo, mandando a traer otras piezas quirúrgicas de otra sala, porque el personal no debe salir de sala y debe evitarse al máximo que el abrir las puertas, ¿no? Entonces, la recomendación es de que el equipo quirúrgico debe resolver el problema con el material del que dispone, salvo que sea una emergencia como para pedir o solicitar un apoyo externo, ¿no? El paciente, con respecto al paciente en diferentes procesos, el paciente debe ser llevado de manera directa y rápida al quirófano, ¿no? Una vez que el paciente ingresado a sala, no debe moverse hasta finalizar la fase de recuperación, donde ya puede ser llevado a su unidad de destino, ya sea UCI o hospitalización, ¿no? Con lo que respecta al quirófano, debe ser un quirófano dedicado para este tipo de pacientes, que debe contar con una zona de armario para el cambio del personal también ubicada, ¿no?
Una vez que el paciente ha entrado, debe cerrarse la sala de operaciones. Esta sala debe tener una alerta clara en la puerta, ¿no? Debe contarse con equipo de protección personal por cada personal que esté dentro del quirófano. Y bueno, debe ser un quirófano con presión negativa, ¿no? Procurando de que los ciclos sean, el intercambio de flujo de aire que sea alto, ¿no? Según las guías, según eso y otras guías, debería procurarse que sea mayor a 25 ciclos por hora. Con respecto a los equipos que vamos a usar en estos tipos de pacientes, deben ser también, por ejemplo, unas camillas dedicadas para el transporte de estos pacientes. El transporte de ambulancias también debe ser un equipo dedicado, una ambulancia que esté separada del conductor del paciente a desplazar, ¿no? Y bueno, cada equipo debe ser adecuadamente desinfectado después de su uso, ¿no? Durante la colocación, retiro del material de protección personal debe hacerse de acuerdo al procedimiento predeterminado. El CDC ha dado pautas de cómo colocarse, cómo retirarse los equipos de protección personal. Y bueno, cada guía también se basa en eso y bueno, hay ligeros cambios, ¿no? En alguna que otra. Cada superficie y dispositivo electromédico debe ser usado, debe ser limpiado de la manera, con el procedimiento determinado también. Y debe usarse protocolos seguros y definidos para la disposición del material, no sea para el desecho del material biocontaminado. Acá en esta tabla menciona el tipo de protección personal que todos conocemos, ¿no? Respiradores, gorra, bata, lentes, visores, cobertores de calzado y solución alcohólica. Bueno, el procedimiento de colocación del tipo de protección personal, la colocación de la bata primero, ¿no? Que debe ser una bata que cubra todo el torso, desde la nuca hasta más o menos la rodilla del paciente y todos los miembros, ¿no? La colocación viene seguida después de la colocación de la máscara y del respirador, ¿no? Luego los lentes o el visor. Y por último, los guantes, ¿no? Que algunas guías dicen que deben colocarse los guantes de nitrile, ¿no? Y posterior en sala, la colocación del guante de quirúrgico látex. Con respecto al retiro del equipo de protección, está en el siguiente orden, ¿no? Primero los guantes, que necesitan las figuras, luego los lentes o el vinilo, posteriormente la bata, el retiro de los respiradores y el posterior lavado de manos. Algunas guías dicen de que el personal del área del quirófano debería bañarse después de cada procedimiento. La sociedad americana de cirujano endoscópicos y la sociedad europea recomiendan básicamente lo mismo que ya he mencionado, con algunos otros datos. ¿No? Por ejemplo, con respecto a la protección del personal, debe ser el mínimo requerido para el manejo de estos pacientes, ya sea en sala, en urgencia. Todos deben estar adecuadamente protegidos, ¿no? Debe racionalizar los servicios, ¿no? Evitar que deben anular las consultas y las cirugías selectivas, ¿no? Y si de ser necesario, pues, se puede hacer consultas, evitarse las consultas, y hacerlo de manera virtual, ¿no? Con respecto a la laparoscopía, mencionan de que, bueno, no hay una evidencia suficiente, no hay poca evidencia con respecto al riesgo de las cirugías mínimamente invasivas en este tipo de pacientes, en manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Si bien es cierto, hay literatura que muestra de que ha habido, por ejemplo, con virus como el VIH, con el con virus de papiloma humano, ha habido casos en los que, por esta ariolización durante este tipo de cirugía, el personal médico o el equipo quirúrgico ha tenido infecciones, ¿no? Pero sin embargo también debe expresarse los beneficios ya comprobados de este tipo de cirugías, ¿no? Como son una menor estancia hospitalaria y una menor tasa de complicaciones por quirúrgica, ¿no?
Lo que recomiendan es el uso adecuado de dispositivos de filtro, tipos de filtración, ¿no? Con respecto a las medidas prácticas, mencionan que todos los pacientes deberían de ser testeados o se deberían tener estudios prequirúrgicos para el descarte de COVID, ¿no? Ya una sala dedicada para COVID que he mencionado. Doc, se va a cortar la reunión porque se han terminado los 40 minutos. Voy a volver a crear una reunión para ingresar todos de nuevo. Si no se corta y... Ya, ok. ¿Sí? Ok. Les mando por el grupo. Ok. ¿Listo?